Por un lado, porque es indudable que en la creación de estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como en la creación de estándares de los sistemas de protección de derechos humanos en Naciones Unidas, intervienen actores locales, organizaciones de víctimas, organizaciones no gubernamentales, los propios gobiernos participan activamente del proceso de generación de esas obligaciones internacionales. Y esto me parece que es un tema muy importante. Los procesos nacionales han incidido en la forma en que el sistema interamericano ha ido creando esos estándares internacionales. Pero también son procesos legales transnacionales porque esas obligaciones creadas por la Comisión, por la Corte Interamericana, solo cobran vida en la medida en que son incorporadas a los sistemas jurídicos nacionales, y esto requiere la intervención de las instituciones estatales del propio Estado, que tienen que interpretar esos estándares y acomodarlos, armonizarlos, adecuarlos a lo que son sus propias tradiciones constitucionales, sus propias, incluso pensando en los tribunales nacionales, sus propias tradiciones de interpretación en materia constitucional, en materia penal, en materia de garantías. Y aquí es donde se ve, digamos, si ese derecho internacional de los derechos humanos es una suerte de partitura, cómo esa partitura es ejecutada con distintos tonos, con distintas modalidades en los distintos países, porque la institucionalidad de derechos humanos también es muy diversa. En algunos sistemas los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, en otros tienen jerarquía infraconstitucional. Hay sistemas judiciales que son más abiertos a la aplicación de estándares internacionales, hay otros que son más refractarios o más cerrados o resguardan espacios de autonomía mucho mayores. Y esto creo que incide decisivamente en cómo ese derecho internacional va a ser incorporado al ámbito interno del Estado. Por un lado, uno puede observar una tendencia en algunas jurisdicciones constitucionales en los países de América Latina a considerar que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional conforman una suerte de bloque, ¿no? La idea del bloque de constitucionalidad, como sostiene los tribunales en Colombia, en Argentina, tomando de la doctrina francesa del bloque de constitucionalidad, que obliga a una armonización entre los estándares internacionales y las normas constitucionales. No solo armonización de los tratados, también de la interpretación que esos tratados hacen los órganos internacionales. Pero por otro lado, uno puede observar también una tendencia en sentido inverso en varios tribunales superiores en países de la región a reservar márgenes de autonomía frente a decisiones de instancias internacionales, a relativizar la fuerza obligatoria de esas decisiones, a considerar que le corresponden a los tribunales nacionales una suerte de control de legalidad constitucional de las decisiones de los órganos internacionales, sobre todo cuando pueden afectar lo que se consideran principios de un orden público constitucional. O sea, hay ahí matices en el grado de apertura que muestran los distintos tribunales constitucionales frente a la intervención de la justicia internacional. Entonces, esta primera idea, la idea de procesos legales transnacionales, donde la creación de obligaciones internacionales está influida por los actores locales, pero al mismo tiempo donde es fundamental la aplicación de esos estándares por tribunales nacionales para definir el alcance final de las obligaciones que se crean. La segunda idea que me parece importante plantear es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ido generando principios y estándares sobre deberes de justicia frente a graves violaciones con distintas modalidades de intervención. Por lo general se tiende a pensar en la jurisprudencia de la Corte, pero si uno pone en perspectiva los procesos históricos donde ha incidido, al menos me parece importante simplemente marcar 4 modalidades distintas de intervención que hay que tener en cuenta. Por un lado, las visitas in loco de la Comisión Interamericana y los informes de país, que han sido centrales para documentar casos de graves violaciones en los periodos donde esas violaciones se estaban cometiendo. Podemos pensar la visita a la Argentina en el año 79, la visita en el año 98 a Perú durante plena implementación del terrorismo de Estado durante el régimen de Alberto Fujimori, informes que documentan violaciones y que al mismo tiempo permiten exponer esas violaciones ante la comunidad internacional. Un segundo tipo de intervención del sistema son los casos donde se logran acuerdos de solución amistosa que han sido centrales en muchos procesos de justicia en sentido amplio. Por ejemplo, políticas reparatorias
la reapertura o la apertura de procedimientos de investigación del paradero de personas desaparecidas han surgido en el marco de soluciones amistosas en casos contenciosos. Hay un tercer tipo de modalidad que fue señalada con mucha claridad por Sergio García Ramírez, que son decisiones en casos individuales que imponen la reapertura de procesos nacionales. Y esto creo que es muy interesante hacer un mapa de casos para ver cómo el sistema ha influido y está influyendo en los procesos que se están dando a nivel latinoamericano. En Chile, el caso Almonacid, ¿no?, que ha originado una jurisprudencia interna de reapertura de procedimientos y de invalidez de las leyes de amnistía. En Perú, el caso Barrios Altos, con una serie de decisiones internas de implementación del caso Barrios Altos. En México, recientemente el caso Radilia, que ha originado toda una discusión sobre implementación doméstica de esta decisión. Varios casos en Centroamérica, en Salvador y Guatemala. El caso Goiburú en Paraguay, que ha sido fundamental para la discusión sobre procesos de justicia en Paraguay. Y más recientemente, el caso Hellman en Uruguay, que ha generado todo un debate sobre la aplicación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y el caso de la guerrilla de Araguaias en Brasil, que ha reactivado un debate que había estado latente durante mucho tiempo sobre deberes de justicia penal y políticas de memoria, de archivo y búsqueda de restos de personas desaparecidas en Brasil. Yo creo que si uno hace ese panorama ve que hay en casos contenciosos decisiones individuales que están impactando en los procesos internos de justicia penal. Entonces hay esa tercera modalidad de intervención, casos directos con obligaciones de reapertura de investigaciones que movilizan procesos de discusión a nivel nacional. Yo diría hay una cuarta forma de intervención, que es el efecto indirecto de ciertas decisiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, nunca se pronunció sobre las leyes de amnistía argentinas. Lo hizo la Comisión, no lo hizo la Corte. Sin embargo, la decisión de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos es el principal fundamento jurídico para las decisiones, por ejemplo, de la Corte Suprema Argentina sobre invalidez de las leyes de obediencia debida y de punto final. Hay un efecto indirecto de la jurisprudencia de la Corte que también me parece importante remarcar y que de alguna manera es otra de las formas o modalidades de influencia del sistema interamericano sobre los procesos jurídicos y políticos nacionales sobre juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Dicho esto, o sea, la idea del proceso legal transnacional y estas cuatro modalidades de intervención del sistema interamericano en los procesos nacionales de discusión sobre justicia, verdad y memoria, mi idea es ahora, en la última parte de la presentación, concentrarme en algunos temas que son materia de discusión jurídica, tanto en el sistema interamericano como en los procesos jurídicos nacionales. Voy a mencionar 5 temas que para mí son los más relevantes y me voy a concentrar en 3 de esos 5 temas por una cuestión de espacio. Creo que un primer tema tiene que ver con el alcance de la prohibición de leyes de amnistía y qué se entiende por graves violaciones de derechos humanos. Este tema que ha tocado ya el doctor Sergio García Ramírez y sobre el que me interesaría volver en algunos aspectos particulares. La segunda cuestión es el tema de la imprescriptibilidad, pero en particular, cómo se aplica el principio de imprescriptibilidad frente a la aplicación del principio de legalidad penal y el riesgo de aplicación de leyes ex facto en materia penal o leyes penales más severas. Cómo articular esta idea de imprescriptibilidad con principio de legalidad penal. Esto es un debate muy fuerte en varios países de la región. El tercer tema, muy importante, cómo compatibilizar deberes de reapertura de procesos penales como consecuencia de la obligación de investigación penal con garantías de los imputados, la garantía de cosa juzgada, la garantía de ne bis in idem, y qué se entiende por cosa juzgada aparente o fraudulenta, que es una doctrina relativamente reciente de la Corte Interamericana que todavía está terminando de ser de alguna manera digerida por las jurisdicciones nacionales en materia penal y los tribunales superiores de los países.
Y hay dos temas finales, el tema del alcance de la justicia penal militar, algo que es muy importante para la discusión en Colombia, lo es muy importante en México a partir del caso Radilia. Ahí también la Corte Interamericana ha definido estándares muy claros sobre el alcance de la competencia de la justicia penal militar, y es un gran tema, un tema central para el debate sobre investigación penal de graves violaciones. Y el quinto tema, el tema de los deberes de extradición y justicia, o sea, extraditar o juzgar, cosa que la Corte Interamericana también ha desarrollado en algunos casos. Por ejemplo, en el caso La Cantuta respecto de Perú, deber de extraditar o juzgar, recuerdan cuando Fujimori estaba pendiente de su extradición de Chile a Perú, o también recientemente en algún caso sobre Colombia, en la ejecución del caso de La Rochela, cómo compatibilizar la extradición con el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos en los países donde esas violaciones se cometieron. Voy a dejar los dos últimos temas y me voy a referir muy brevemente a los primeros tres. Primera cuestión, el alcance de las amnistías. Yo creo que ahí hay todavía un debate pendiente. Don Sergio planteaba excelentemente en su presentación 6 supuestos de definición de graves violaciones, pero en mi opinión personal ha sido el más claro de lo que yo leo en las sentencias de la Corte. Me parece que la sentencia de la Corte todavía no es tan clara como él lo ha sido en su presentación de hoy con esos 6 supuestos. ¿Cuáles son las graves violaciones de derechos humanos que resultan inamnistiables e imprescriptibles? Esto todavía hay un ir y venir en la jurisprudencia de la Corte, y déjenme explicar un poco por qué considero que este es un tema que requiere todavía de mayor precisión. En el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana era parte de un proceso, de un acuerdo de solución amistosa entre peticionarios y el Estado, en una decisión bastante escueta, porque no entra a analizar y a caracterizar los hechos, se define la prohibición de amnistía de graves violaciones de derechos humanos y se enumeran una serie de crímenes: desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Con posterioridad a esto, en un caso de Argentina que fue también mencionado, el caso Bulacio, es un caso distinto porque es un caso de violencia policial, un joven que es detenido ilegalmente, torturado, y luego muere como consecuencia de que se activa un angioma congénito, pero que es el resultado de las torturas que recibe en la cárcel. Así la Corte plantea que Argentina no puede invocar las normas de prescripción del derecho interno e invoca la jurisprudencia de Barrios Altos. Cuando el caso llega a los tribunales argentinos para implementar el caso Bulacio, en una decisión de la Corte Suprema Argentina, en el caso que se denomina Expósito, la Corte Suprema dice, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, las vamos a ejecutar, el margen de decisión de los tribunales argentinos está limitado por su incorporación, su adhesión a un sistema de justicia internacional, pero estamos en desacuerdo con considerar que este caso revista las características de una grave violación de derechos humanos, por cuanto entendemos que las únicas graves violaciones son los crímenes que son parte de un patrón masivo y sistemático, que pueden asimilarse, por ejemplo, a crímenes de lesa humanidad, y aquí estamos frente a un caso de violencia policial, pero que no es parte de un patrón masivo y sistemático. O sea, ahí marca esta tensión, esta discordancia de la que hablaba don Sergio García Ramírez. En un caso posterior, entonces, al caso Expósito, la Corte Interamericana, que es el caso Almonacid, avanza en el sentido de considerar que antes de definir si estamos frente a una amnistía incompatible con la Convención Americana, es necesario caracterizar los hechos del caso para ver si encuadran en el concepto de crimen de lesa humanidad. En varios puntos de la decisión de Almonacid, la Corte dice: corresponde que esta Corte examine, es un caso de una ejecución extrajudicial cometida en plena dictadura chilena, que la Corte examine si esta ejecución judicial es parte o no de un patrón de violencia generalizada o sistemática contra la población civil. Fíjense, no había discusión que era un caso de ejecución extrajudicial, pero la Corte no se limita a eso, analiza en qué medida se trata de una ejecución extrajudicial que puede ser asimilable a crimen de lesa humanidad, o sea, patrón masivo y sistemático. Y hace todo un análisis de los hechos del caso,
prueba testimonial, informes, decisiones de los tribunales chilenos para llegar a la conclusión de que esa ejecución era parte de un patrón masivo y sistemático de violencia, por lo tanto era un crimen de lesa humanidad y por lo tanto eran inaplicables las normas de amnistía y de prescripción. Uno podría, si la jurisprudencia se hubiera limitado al Monacid, llegar a la conclusión de que para la Corte, a partir de Almonacid, grave violación podía ser equivalente a crimen de lesa humanidad, de alguna manera, o eso podría haber sido una lectura. Sin embargo, en casos posteriores, y me voy a centrar simplemente en uno de esos, el caso Hellman de Uruguay, la Corte Interamericana nuevamente vuelve a considerar como grave violación no solo los crímenes de lesa humanidad, o sea, aquellos que son cometidos en el marco de un patrón masivo y sistemático, sino también ciertos crímenes de derecho penal internacional a los cuales el propio derecho internacional le agrega ese plus de imprescriptibilidad o inamnistiabilidad. Y se refiere en particular a los casos de desaparición forzada, tortura o ejecuciones, aun cuando no sean parte de un patrón sistemático. El caso Hellman es un caso extraño porque era parte de un patrón sistemático. La Corte analiza y dice que había una política de Estado, incluso coordinada entre los países del Cono Sur, en el marco del Plan Cóndor, para desaparecer personas, apropiarse de niños, sustraerle identidad. Pero cuando va a analizar la aplicación de la ley de amnistía, no analiza la desaparición de la víctima en el caso, que era María Claudia García Irureta, como parte de un crimen de lesa humanidad, sino que se limita a analizar el crimen como delito de desaparición forzada. Incluso cita jurisprudencia, por ejemplo, del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, sobre inamnistiabilidad de la desaparición forzada, aun cuando sea un acto particular y no parte de un patrón sistemático. Y agrega también jurisprudencia del Comité contra la Tortura sobre inamnistiabilidad del delito de tortura, e incluso jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre tortura y ejecución extrajudicial. Parecería la Corte estar diciendo lo inamnistiable y lo imprescriptible son, además de los crímenes de lesa humanidad, otros crímenes de derecho penal internacional, aunque sean actos particulares, aunque no sean parte de un patrón sistemático. Esto es un tema complejo, porque en la medida en que ampliamos la noción de graves violaciones, ampliamos también los límites que tiene un Estado para amnistiar y incorporamos excepciones a las reglas ordinarias sobre prescripción, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde estos conceptos de derecho penal internacional se comienzan a extender. Hoy vemos cómo el delito de tortura comienza a tener una extensión mucho más amplia que lo que era clásicamente el delito de tortura. Entonces, esto tiene sin duda un efecto sobre los programas de persecución penal de los Estados nacionales. Por ejemplo, en algunas decisiones recientes, la Corte Suprema Argentina ha sostenido que únicamente considera inamnistiable e imprescriptible casos que implican patrón masivo y sistemático o crimen de lesa humanidad, pero no situaciones de crímenes de Estado que son actos particulares y que no son parte de políticas sistemáticas. Por ejemplo, un hecho de tortura o una ejecución que puede ser parte de un acto de violencia policial. Y ahí, digamos, ahí puede haber una brecha entre la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia constitucional que se puede ahondar en el futuro o ir cerrando en la medida en que ese diálogo interjurisdiccional se dé de una manera más apropiada y que la Corte comience a precisar el alcance del concepto de graves violaciones. La segunda cuestión, no sé si voy a tener tiempo para referirme a todas, pero la segunda cuestión que me parece importante, el tema de la aplicación del principio de imprescriptibilidad y la aplicación retroactiva. Creo que este es un tema importante también, porque si bien la Corte Interamericana no se refiere a temas de derecho penal, cada vez más, en muchas de sus decisiones, está incorporando estándares sobre cómo esa decisión debería ser aplicada en el ámbito interno del Estado e incluso haciendo consideraciones sobre cómo debería leerse el principio de legalidad y de retroactividad en materia penal en el ámbito interno del Estado. En algunos casos, frente a situaciones de nueva tipificación de delitos de desaparición forzada, por ejemplo el caso Radilia y algunos casos de Guatemala, la Corte Interamericana ha sostenido que como la desaparición forzada es un delito permanente, la aplicación de nuevas figuras penales de desaparición forzada no implica violación del principio de irretroactividad penal. Pero el tema es más complejo en relación con otro tipo de violaciones de derechos humanos que se producen en un momento determinado del tiempo, por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales. En el caso del Monacid,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile no podía invocar el principio de legalidad y la prohibición de aplicación retroactiva de ley penal en ese caso, por cuanto a la fecha en que el crimen de Almonacid se había cometido, en los años, a comienzos de los años 70, ya existía una norma de derecho internacional que tenía rango de norma de ius cogens que establecía la imprescriptibilidad del crimen de lesa humanidad. Y hace referencia particularmente a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad del año 73. No era parte Chile de esa convención, pero la Corte le dice no rige como norma convencional, sino como norma de ius cogens, por cuanto la propia convención establece que no nace de allí la obligación de imprescriptibilidad, sino que la está reconociendo como norma previa. Es interesante que los tribunales chilenos, cuando tuvieron que resolver sobre el tema, tomaron en cuenta lo que había dicho la Corte, pero siguieron un camino distinto para resolver el tema de la no aplicación retroactiva. En un caso muy interesante del año 2007, que es el caso de Guarnición del Cerro Chena, la Corte Suprema de Chile dice que no hay aplicación retroactiva del principio de imprescriptibilidad, por cuanto en los años 70, cuando se comete una ejecución extrajudicial similar a la del caso Almonacid, ya existía en el derecho chileno una norma que prohibía tanto la amnistía como la prescripción, y que básicamente estaba sostenida sobre los convenios de Ginebra, de los cuales Chile era parte desde los años 60. O sea, se basa en el derecho internacional humanitario para reafirmar que en Chile existía un conflicto armado interno, donde se aplicaba la Convención de Ginebra, y de la Convención de Ginebra derivaba tanto la prohibición de exoneración como la imprescriptibilidad, y por lo tanto no había aplicación retroactiva. La jurisprudencia argentina sobre el tema es distinta también que la jurisprudencia chilena, y es una vuelta, digamos, de interpretación sobre lo que dice la Corte Interamericana. Por un lado, sobre el principio de legalidad, en los tribunales argentinos como los tribunales chilenos, los casos están siendo juzgados en función de los tipos penales que existían ya en el Código Penal Nacional al momento en que los crímenes se cometieron. Pero se agrega, como principio de legalidad, se considera que eso cubre, digamos, la posibilidad del imputado de motivarse por la descripción del tipo penal al momento de la comisión del crimen. Pero se agrega sobre eso un plus, por ejemplo, en materia de imprescriptibilidad, tomando como base el derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal internacional. En el caso Simón, la Corte Suprema Argentina aplica una jurisprudencia similar a la del caso Almonacid, considera que la firma por parte argentina de la Convención de Imprescriptibilidad de los años 70 implica la incorporación de una norma consuetudinaria internacional que establecía la imprescriptibilidad, y por lo tanto no hay violación del principio de legalidad. Claro, hay ley previa, pero todavía queda el tema de que no era ley escrita. Entonces ahí se discute en qué medida se está frente a una restricción del principio de legalidad. Lo que dice la Corte Suprema es, estamos frente a una restricción, pero es una forma de equilibrar el interés de la víctima de que se haga justicia, el derecho